visto ya el ajuste del paso de las palas, ahora nos queda ver el ajuste de la curva de gas. ¿Qué hemos de hacer para ajustar con la Sanwa RD8000 la curva de gas, que es la que tiene que ir al unísono con la curva de paso? Pues lo mismo que hemos hecho para la curva de paso tendremos que hacer para la curva de gas, y para ello borramos todo lo que correspondía a la curva de paso y vamos a ver cómo ajustamos la curva de gas. Partiendo de la curva de paso, si yo ahora con la tecla CH- borro, como veis, la sistemática de esta emisora es la misma. Vamos a controlar algo que corresponde al gas. Luego yo con el canal CH, con esta tecla CH- o más, borraré el PF, me iré a la izquierda y tendré que iluminar el CH, aquí, el gas que es TH, y como estaba en la curva, pues me aparece curva, lo mismo que antes, pH, que es punto high, punto superior. Aquí lo mismo, la flechita hacia arriba, la flechita hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, y aquí aparece Fmode con una N, que todavía quiere decir que todavía estamos con la curva normal, que es la curva que nos va a permitir arrancar el helicóptero desde el principio en ralentí. Bueno, pues lo mismo, ahora tenemos el TH que hemos conseguido mediante las teclas CH+ y CH-, y aparece el punto superior, curva pH, punto high, punto superior, y en principio está al 100%. ¿Eso qué significa? Que yo, si actúo sobre el receptor, significa que estando la palanca arriba del todo, yo tengo que tener el gas abierto del todo. Y aquí es cuando tenemos que ver y comprobar que antes el EPA lo teníamos al 100% y ahora aquí también tiene que coincidir que en el punto superior, es decir, la palanca del gas arriba del todo, el gas tiene que estar abierto del todo. Luego yo voy controlando con el más y con el menos la posición de forma que yo tenga el gas abierto del todo. Para esto yo he sacado, bueno, lo tengo así puesto, y otro de los puntos importantes es el centro de la palanca, que corresponde al punto estacionario, que será, vamos a dejarlo así, el punto número 2, la curva punto 2. ¿Qué porcentaje que tengo que tener ahí? Pues si recordábamos lo que he explicado antes de la varilla de actuación sobre el carburador y la posición del servo, más o menos tiene que estar al centro, más o menos, quizá un pelín menos del centro, pero yo en el punto número 2 pues lo voy a comprobar y compruebo que efectivamente el gas esté más o menos al centro, la apertura del carburador al centro, las dos, la palanca del servo y la palanca de la apertura de la palomilla completamente verticales, de forma que yo ahí tendré un 50% de apertura. Si puede ser un 45, mejor que un 50, porque tenemos que saber que a un 50% de apertura de carburador no corresponde un 50% de potencia, sino mucho más o algo más. El 50% de potencia se tendrá en un 40 y tantos % de apertura de carburador. Todo eso ya lo tenemos que ajustar en el campo, porque aquí ahora en el taller lo que estamos haciendo es un ajuste vasto y primitivo de lo que es la curva de paso y la curva de gas. Luego en el campo es cuando tendremos que determinar que en el punto de la palanca al centro, que corresponderá al vuelo estacionario, para un principiante y la curva normal, tenemos que tener unas 1400 a 1500 revoluciones por minuto, cosa que tendremos que comprobar con un medidor de revoluciones. Luego yo en el punto número 2 pues vamos a situarlo sobre el 50%, y el punto low, que es el PL, pues tengo que conseguir que el carburador esté completamente cerrado, es decir, completamente cerrado
Del todo no, porque en la curva de gas yo sí con el EPA sí que tengo que conseguir que el carburador se cierre del todo, pero en el punto low no puedo tenerlo al 0%, sino algo abierto, porque tiene que corresponder al punto de arranque del motor a ralentí. Luego yo tendré con el botón más subirlo aproximadamente un 12%. 12%, y eso, una vez tengamos el helicóptero en el campo, tendremos que comprobar que si es el 12, el 13, el 15, el 7, el 8, que corresponda, estando el trim del gas en el centro, que corresponda exactamente a la posición de ralentí de la palomilla del carburador. Luego, lo mismo que hacíamos con la curva de paso, vamos a hacer con la curva de gas que tenemos en esta emisora 5 puntos. El pH, que es el punto superior, el PL, que es el punto bajo, el P2, punto intermedio, y el P1, punto intermedio, y P3. Estos son los 5 puntos que corresponden a la curva de gas. Aquí en el punto low hemos dicho que tendríamos un 12%, aquí un 50% aproximadamente, y aquí un 90%. Luego, los dos puntos 3 y 1 tendremos, mediante estos dos botones, seleccionar el punto número 3 y ponerlo. Veréis que aparece aquí un INH, significa como inhabilitado, pero si le damos al botón a la derecha, inhabilitado no, en cuanto le demos valores de más y menos, desaparece el inhabilitado y aparece un porcentaje, en este caso el 67%, pero sí que hemos de comprobar que este punto esté equidistante entre el 90 y el 50, que hay 40 de diferencia. 40, la mitad son 20, luego esto tendría que ser exactamente, aproximadamente un 70%. Y entre el 50 y el 12, el punto 1, que vamos recorriéndolo desde aquí, también aparece en principio INH, que significa inhabilitado, pero si le damos al botón de más y menos, se visualiza el porcentaje que en ese momento tiene. Aquí ahora me aparece un 32%. ¿Es el equidistante entre el 50 y el 12%? Pues 50 menos 12 son 38, la mitad de 38 son 19, luego 12 y 19 son 12, 22, 32, 33. Luego esto lo pondremos 12, 22, 32, 33, 31, perdón. 31%, 32 tampoco es que sea una cosa exacta. Lo que sí que tenemos que ver es que el punto 1 y el punto 2 en la emisora Sanwa RD8000 esté equidistante del punto high y del punto low con respecto al punto 2, que corresponde al centro de la palanca y al vuelo estacionario. Luego ya tenemos más o menos controlada la posición de la curva de gas. Luego, en el campo, para conseguir las deseadas 1400 o 1500 revoluciones del vuelo normal, que es este de aquí, luego ya para vuelo acrobático ya será otra historia que también tendremos que explicar, con la palanca al centro y conseguir el vuelo estacionario, en la emisora Sanwa RD8000 tenemos junto a la pantalla, ya fuera de la pantalla, aquí tenemos un botón y aquí otro botón. En este pone Hovering Pitch y aquí veremos que hay una palanca que pone Hovering Throttle. ¿Qué significa esto? No son palancas, son unos pulsadores que hay aquí, de forma que yo con el dedo puedo actuar hacia aquí o hacia allá. ¿Eso qué significa? Significa hovering pitch, es el ángulo de la pala del helicóptero en hovering, en vuelo estacionario, y aquí yo actúo sobre el gas en vuelo estacionario. Si yo ahora que estoy en la programación del gas, yo voy al punto número 2, que corresponde al centro, y yo pruebo a darle a esta palanquita de aquí al lado, veremos que el 52%
perdón, yo aquí tenía el 50%, lo puedo bajar o lo puedo subir, o lo puedo dejar al 50%, es decir, esta palanca actúa sobre el punto número 2, solamente, porque estamos en el gas, que es el interruptor o el pulsador de la derecha. Lo mismo si yo estuviera en el PF, que es la curva de paso, imaginemos que era esta, yo actúo hacia arriba o hacia abajo del hovering pitch y el punto número 2 voy variando el porcentaje. ¿Y eso por qué? Porque nosotros, para conseguir las 1500 revoluciones por minuto, eso se consigue en una posición determinada de ángulo de pala y en una posición determinada del carburador. Y para ajustarlo en vuelo, no tenemos más que, estando la emisora en vuelo, yo voy o aumentando el paso y disminuyendo el gas, o aumentando el gas y disminuyendo el paso. Es decir, yo en pleno vuelo puedo comprobar y puedo ajustar el número de revoluciones del helicóptero. Después, con estas dos palancas, no conviene hacerlo exactamente en vuelo, sino que aterrizaremos el helicóptero, subiremos o bajaremos estos porcentajes hasta conseguir, luego despegamos el helicóptero y conseguir y medir las revoluciones. Fijaros, para que tengáis la idea clara de cómo funcionan estos dos controles del paso en estacionario y del gas en estacionario. Imaginemos que tenemos, pues queremos conseguir las 1500 revoluciones, que es lo ideal para empezar a volar, y también lo ideal para lo que se llama el vuelo normal. Si yo tengo, por ejemplo, en vuelo estacionario, imaginemos que tenemos 5,5 grados de paso de pala, y que eso se corresponde con una apertura del carburador de un 48%. Imaginemos que esa es la relación, esto sería paso y gas. Estamos hablando del punto medio, de lo que controlan estos dos potenciómetros, que había puesto aquí. Si yo aumento el paso y no toco el gas, el helicóptero subirá, pero el motor se ahogará, y el helicóptero subirá hacia arriba porque estoy aumentando el gas. Pero si no estoy aumentando el paso, pero si no aumento el gas, el helicóptero cae. ¿Qué tengo que hacer? Y esto supongamos que corresponde a las 1500 revoluciones por minuto. Si yo quiero bajar de revoluciones, ¿qué tengo que hacer? Yo aumento el paso y disminuyo el gas. Es decir, yo tendré menos gas y más paso. Al tener más paso hay más sustentación, pero al tener menos gas bajan las revoluciones, porque el motor no puede mantener las revoluciones 1500 con 6 grados. Es decir, yo con estos dos botones voy controlando el número de revoluciones de vuelo estacionario, de forma que si yo, este corresponde al gas y este corresponde al paso, si yo este le doy hacia arriba, este lo tendré que bajar hacia abajo, y si este lo bajo hacia abajo, este lo tendré que subir hacia arriba por regla general, de forma que si yo quiero volar, por ejemplo, a 1600 revoluciones, ¿qué tengo que hacer? Yo bajo el gas, el ángulo, imaginemos que a 4,5, con el pitch lo bajo, pero como tengo menos ángulo de ataque de las palas, el helicóptero, en esas mismas revoluciones de gas que teníamos aquí, el helicóptero se caerá. Si quiero que se mantenga, no tengo más remedio que aumentar el porcentaje del gas hasta un 59%, por ejemplo, y le doy con esta palanca. Es decir, yo puedo tener la misma sustentación con menos ángulo, pero a base de darle más gas. ¿Para qué? Para que tenga más revoluciones y pueda compensar el peso del helicóptero y se mantenga a mayor número de revoluciones. Es decir, que con estos dos pulsadores, si yo uno lo aumento, lo lógico sería bajar el otro, o subiendo uno y bajando el otro, yo consigo variar el número de revoluciones en el punto estacionario. Visto todo esto,
ya tenemos más o menos una idea clara de cómo se ha de ajustar el vuelo, la curva de paso y la curva de gas. Ahora nos quedaría ya ajustar el rotor de cola y el giróscopo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora, es decir, vámonos a el canal Rudder de aquí arriba mediante las teclas CH más y CH menos. Conectamos la emisora y yo ahora me voy, apretamos, si vemos que la pantalla está con cosas que no nos interesan, pulsando 2 veces la tecla End aparece la primera pantalla. Entonces con la flecha de la derecha nos vamos hasta que aparece Rudder y vamos ahora con las flechas de superior e inferior de función, vamos y vemos que primero aparece Trim. Bueno, el Trim ya sabemos que es el ajuste de los potenciómetros que hay al lado de cada palanca, eso lo veremos más adelante. Y aparece luego el sentido del servo, el rep, que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos ajustado. Volvemos a pasar a la siguiente función de ¿qué? Del rudder, del control de cola, y aparece Dual Rate. De momento lo dejamos tal y como viene por defecto con la emisora, que es al 100%, no tiene mayor efecto en un helicóptero. Luego aparece la función exponencial, lo veremos más adelante. Luego aparece el CNT, que es el centrado del servo. También en la posición de estacionario, la palanca del servo de cola tiene que estar completamente vertical. Eso lo podemos ajustar quitando el tornillo y ajustando las ranuras del brazo de palanca y situándola al centro, pero si no pudiéramos centrar, con la función CNT y el porcentaje con más y con menos, centraríamos el servo hasta que quedara en estacionario en la posición completamente vertical. Seguimos bajando en funciones del rudder, aparece el EPA, lo que ya hemos visto anteriormente, es decir, el ajuste del recorrido en un sentido y en otro del canal del rotor de cola, y aparece ya una función importante para los giróscopos mecánicos como este, que es la función RVH, y aquí aparece otra vez Fmode, que nos está diciendo que estamos ajustando el vuelo normal. Todavía estamos en el vuelo normal. Luego, lo mismo con esta tecla que pone Fmode. Si cambiamos Fmode, veremos que aparece 1, 2 y 3, que correspondería a las programaciones de vuelo acrobático, de vuelo 3D y vuelo de autorrotación. El Fmode 1 sería vuelo acrobático, el Fmode 2, que le damos con esta tecla de aquí, el vuelo en 3D, y el Fmode 3 correspondería a la autorrotación. Eso lo iremos viendo más adelante. Simplemente que veis que en el Fmode aparece la N de vuelo normal, porque tenemos, recordad, 4 formas de volar el helicóptero. Bueno, en el rotor de cola aparece RVH, y si yo sigo dando dentro del RV a la tecla función hacia abajo, me aparece RVM. Vamos a ponerlo aquí, RVH, RVM, y aquí aparecerá, si le doy otra vez a la tecla hacia abajo, RVL, Low. ¿Qué significa eso? Eso significa que en un giróscopo mecánico como este que tenemos aquí, tenemos que activar la función RV High, RV Medium y RV Low. Y esto, aquí aparecen unos porcentajes que en el High pues tendremos que ponerlo aproximadamente a un 20%, en el medio al 0% y en el Low al menos 20%. ¿Qué es lo que hace esto dentro del canal 4 correspondiente al rotor de cola? Vamos a ver si lo consigo explicar. Nosotros imaginamos que estamos en un vuelo estacionario y el helicóptero está quieto en el aire. Yo quiero subir el helicóptero hacia arriba. Evidentemente yo subo la palanca del gas hacia arriba y el helicóptero sube. ¿Qué hacemos con esto? También hemos visto que al aumentar la curva de paso,
como el gas también va solidariamente unido a la misma palanca del paso, también le damos más gas al motor para compensar el aumento de paso. Luego aumenta el fenómeno de la acción y de la reacción, es decir, yo tengo más paso, tengo más potencia del motor, luego el rotor de cola también tiene que compensar ese aumento del par motor para que el helicóptero no gire sobre sí mismo. Luego lo único que hacemos es que de forma automática, cuando yo subo la palanca, estoy dando un 20% más de ángulo de ataque, 20% o 12 o 15 o 18. Esto lo podemos ajustar con el más y con el menos, pero esto significa que con la palanca del gas arriba yo estoy aumentando un 20% el ángulo de ataque del rotor de cola. Cuando tengo la palanca al centro, es el que corresponde al vuelo estacionario, que me sirve de referencia, y por eso lo tendré situado más o menos al 0%. También desde aquí puedo ajustar el que el helicóptero en vuelo estacionario esté más o menos quieto en el aire, y cuando bajo la palanca, como yo estoy bajando el helicóptero hacia abajo, el helicóptero también disminuyo la potencia del motor, estoy disminuyendo el par motor y por supuesto necesitaré menos ángulo de ataque del rotor de las palas del rotor de cola que cuando tengo vuelo estacionario, que corresponde a la parte del centro. Luego aquí tendré que poner un porcentaje negativo del 20, del 16, del 12, hasta que el helicóptero, tanto si subo la palanca como si la bajo, el helicóptero permanezca más o menos mirando el mismo rumbo, que no haya grandes variaciones de rumbo. Estos porcentajes se tienen que ajustar previamente aquí en el taller, pero luego hay que reafinarlos en el campo. ¿Y cómo los reafinaremos? Pues muy sencillo. Yo, volando en estacionario, subiré la palanca de una forma brusca, veré cómo el helicóptero sube y observaré la cola. Si la cola se desvía de su posición inicial, significa, si se desvía mucho, es que aquí tengo puesto demasiado porcentaje. Si se desvía poco, es que tengo poco porcentaje. Es decir, yo tengo que ir variando este porcentaje de forma que, pasando la palanca del centro hacia arriba, el helicóptero en su trepada vertical, la cola permanezca más o menos en el mismo sitio. Y eso va a depender del Revo Mix High. Luego lo mismo, yo tengo el helicóptero en estacionario y hago un pequeño descenso del helicóptero, es decir, disminuyo de altura del helicóptero. También tengo que conseguir que la cola permanezca en el mismo rumbo, y eso se controla con el Revo Mix Low, con este porcentaje de aquí. Si vemos que al bajar la cola se desvía, ya aterrizará el helicóptero y iré variando este porcentaje hasta conseguir que subiendo y bajando el helicóptero permanezca en el mismo rumbo. Eso es lo que controla la función Revo Mix, muy importante en los giróscopos mecánicos de este tipo. Si tuviéramos un giróscopo Hidden Lock, esto hay que anularlo o poner en todos el 0%, porque esta mezcla de el Revo Mix no influye y no debe estar completamente inhabilitada si tenemos un giróscopo actuando en modo Hidden Lock. Si este giróscopo fuera piezoeléctrico, que no fuera mecánico, y no fuera Hidden Lock, tendríamos que actuar y tendríamos que activar la función Revo Mix High, Medium y Low del canal 4. Bueno, pues visto esto, ya tenemos ajustado prácticamente el helicóptero. Solamente nos falta en este modelo de giróscopo controlar lo que se llama la sensibilidad del giróscopo. En otros giróscopos que no fueran este, la sensibilidad se puede ajustar desde el canal G, que corresponde al giro, pero en este caso no tenemos posibilidad de ajustar la sensibilidad del giróscopo desde la emisora, y tenemos que hacerlo desde el potenciómetro que viene en el propio giróscopo que Sanwa fabrica de forma mecánica. Hemos de poner al principio, al iniciar el vuelo, la sensibilidad del giróscopo en la posición máxima, es decir, en la posición 10, y hemos de observar que el helicóptero
no empiece a vibrar la cola en este sentido. Si vibra así en este sentido de una forma muy rápida, es que tenemos demasiada sensibilidad y tendremos que ir bajando la sensibilidad hasta conseguir que la cola se quede completamente estable. Después también en el giróscopo tenemos otra posición que es, esta es la caja del giróscopo, aquí está el potenciómetro de sensibilidad y aquí detrás hay un interruptor que pone normal y reverse. Normal y reverse para que podamos cambiar la actuación de la sensibilidad del giróscopo de forma normal o reverse, como si fuera un servo. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo. Nosotros, ahora voy a conectar el giróscopo en el canal 4, enchufo la emisora y fijaros, yo ahora tengo que observar para ver si el potenciómetro del giróscopo lo pongo en N, el interruptor lo pongo en N o lo pongo en R, y tengo que hacer la siguiente observación. Yo tengo el helicóptero en esta posición, yo giro la palanca del rotor de cola hacia la derecha y el morro tiene que ir hacia la derecha, y observo el movimiento del servo de cola. Vemos que el servo de cola, mientras yo giro la palanca a la derecha, el servo de cola gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Derecha, la palanca, sentido contrario de las agujas del reloj. Luego, una perturbación de viento que me tirara el morro hacia la izquierda tiene que hacer que el servo le dé un golpe y tenga un golpe hacia la parte que gire el servo en sentido contrario a las agujas del reloj. Lo voy a comprobar. Un golpe de viento hacia la izquierda y vemos que el servo sí que me da un golpe en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego estoy en la buena posición del interruptor normal y reverse. Si yo, al dar este golpe hacia la izquierda, yo viera que el servo girara en sentido de las agujas del reloj, que no es el correcto, tendría que cambiar la posición del interruptor normal y reverse para que el giróscopo actúe en la posición correcta. Esto es así porque, dependiendo de cada emisora o de cada helicóptero, el potenciómetro, según que lo pongamos en una posición o en otra, tendremos que saber si actúa en el sentido correcto o en el sentido inverso. Es muy importante también tener en cuenta la posición del interruptor, normal o reverse. Si lo ponemos en la posición no correcta, nos vamos a dar cuenta enseguida, porque nada más despegar el helicóptero empezará a dar vueltas sobre sí mismo de una forma incontrolada, y eso será síntoma de que este interruptor lo tenemos en la posición equivocada. Y ahora ya solamente me quedaría explicar cómo funciona o cómo hemos de ajustar el helicóptero para vuelo preacelerado, vuelo que se llama en inglés ILEAP 1, ILEAP 2 o vuelo de autorrotación. En la emisora Sanwa tenemos estos dos interruptores laterales, de forma que estando los dos hacia arriba, están, digamos, en lo que nosotros llamamos, o lo que yo estoy explicando todo el rato, lo que es el vuelo normal, F-mode normal. Pero ahora yo quiero programar el helicóptero para un vuelo acrobático. Entonces, en la emisora RD8000, vuelo acrobático, no tengo más que pulsar este interruptor que vemos que tiene tres posiciones: hacia mí, al centro y hacia abajo. Estando el interruptor hacia arriba, el vuelo es normal. Solamente pasándolo al centro pasaría a vuelo ILEAP 1 o vuelo preacelerado 1, que correspondería al vuelo acrobático, y pasando la palanca abajo del todo estaría en la fase de vuelo 2 o vuelo de 3D, vuelo superacrobático. Y estando en cualquiera de estas posiciones, independientemente, si yo bajo la palanca de la izquierda hacia abajo, entro en el modo de vuelo 3, que corresponde al vuelo de autorrotación. La autorrotación es aquel tipo de vuelo que nos va a permitir
pasar el motor a ralentí y tener control total en la palanca izquierda del paso del helicóptero, de forma que nosotros podremos practicar autorrotaciones actuando sobre la palanca izquierda de la emisora y actuándola hacia abajo. También saber que estos interruptores, el sentido de ellos se puede cambiar con la función switch, pero esto es mejor de momento dejarlo tal y como viene de fábrica, porque así pues no tenemos que cambiar la posición de los interruptores. Bueno, ¿cómo tenemos que programar el modo 1? Es decir, el modo en lugar de n, el modo 1, que corresponde al ILE-up 1, vuelo para hacer loopings, toneles, algo de vuelo invertido, pues bueno, hacer todo tipo de acrobacias. Es muy importante saber cómo ajustar esto. Pues muy sencillo. Nosotros tenemos que tener, para poder activar todo esto, el modo 1, el modo 2 y el modo 3, el etcétera, que recordábamos al principio que lo habíamos anulado de la posición basic, el basic tiene que estar en off para poder entrar en todos estos modos de vuelo, porque si no la emisora sería imposible programarla. Es decir, para un helicóptero conviene tener el etcétera en basic off, para que entonces estemos en modo avanzado. Pues es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero fijaros que aquí hay una palanca, un botoncito que todavía prácticamente no lo hemos usado en toda la programación. Pues lo único que tenemos que hacer es, con los botones CH, ir pasando a cada uno de los canales, y lo único que tenemos que hacer es variar la curva de paso y la curva de gas. También tengo que deciros que para un vuelo acrobático ya no sería interesante tener este tipo de giróscopo. Sería mucho más interesante tener un giróscopo ya piezoeléctrico heading hold. ¿Por qué? Porque en un vuelo acrobático con un giróscopo mecánico va a ser muy difícil que podamos ajustar perfectamente lo que acabábamos de ver del RevoMix para el vuelo 1 y el vuelo 2. Y entonces hoy los giróscopos piezoeléctricos tienen totalmente controlado el ajuste del rotor de cola sin necesidad de tener que preocuparnos por el control del RevoMix. Entonces simplemente vamos a ajustar la curva de paso y la curva de gas en cada una de las formas de distintas modalidades de vuelo. Fijaros, yo activo la emisora, ahora me dice que estoy en ILE-up. Bueno, pues voy y pongo las palancas hacia arriba para que me permita programar la emisora. Aprieto 2 veces el modo end y yo me voy al TH, al gas, y al TH voy dándole a la tecla función hasta que me aparezca la curva, y entonces la curva que habíamos dicho que era curva punto high, punto 2 y punto low. Aquí estaba el punto 1 y el punto 3. Luego, lo único que tenemos que hacer es variar los porcentajes en el modo 1 del gas, del punto high, del punto de estacionario y del punto low. Pero antes del gas es más interesante pasar a la curva de paso, al PF. ¿Qué le pasaríamos con esto de aquí? ¿Y qué ángulos tenemos que ajustar los 5 puntos de la curva de paso en el modo 1, en el modo acrobático? Pues muy sencillo. En el punto bajo ya no tenemos que tener un grado negativo, sino que en el modo de vuelo 1 o modo acrobático vamos a poner menos 6 grados. En el punto medio vamos a ajustarlo a 0 grados y en el punto de arriba vamos a poner 9 grados y medio. Aquí tendremos que tener una zona intermedia, pues podemos tener 6 grados y aquí podemos tener pues menos 3 grados. Este sería el modo de ajustar el ángulo de las palas en modo F1. También es importante aquí señalar que para conseguir estos ángulos, quizá
con estas ruedas que tenemos aquí, estas ruedas que habíamos ajustado para el vuelo normal, y recordad que tenían 11 milímetros de brazo de palanca, tengamos que sustituirlas por brazos de palanca mucho más largos, de forma que con el mismo ATV de cada canal tengamos mucho mayor recorrido. ¿Por qué? Porque en la curva de paso del modo 2, que es el más importante, que es el que realiza 3D, tenemos que conseguir lo siguiente. Tenemos que conseguir aquí, en el punto de abajo, tener 9 grados y medio negativos. Y aquí lo mismo. Aquí 0 en el centro y aquí pues 6 y menos 6. Luego lo primero que hemos de hacer es variar los brazos de palanca de los brazos de los servos, de forma que podamos, de una forma mecánica, mediremos con el medidor de ángulos la palanca arriba en el modo 2, que lo cambiaré con el F-mode. Yo tengo que tener 9 grados y medio abajo, 9 grados y medio arriba, 0 al centro, 6 positivos entre el centro y arriba y 6 negativos entre el centro y abajo. Y yo iré variando los porcentajes de la curva de paso del modo 2 para conseguir estos ángulos con el medidor de ángulos. Una vez hecho eso, yo cambiaré mediante el F-mode, cambiaré al modo 1, que será el modo acrobático normal. Y estos ángulos, en lugar de 9,5, 0, 6, esto lo dejo igual, y aquí esto es lo que yo varío, únicamente la parte inferior de la curva, que aquí habíamos dicho menos 6 grados y aquí menos 3 grados. Esto correspondería a los grados que tienen que tener las palas en el modo 1, y el modo 1 es el que corresponde al vuelo acrobático. Luego, en el modo número 3, recordad que esto lo cambiamos con esto de aquí, estando dentro del mismo programa de PF. Los grados que tengo que tener para un vuelo de autorrotación serían la curva normal y corriente, más o menos. Es decir, para que el helicóptero entre en autorrotación, yo tengo que tener el punto medio, el punto bajo, sobre menos 4 grados negativos. Aquí en el centro tendría que tener más 5 grados, y arriba los máximos posibles, como 12 o 13 grados. ¿Para qué? Para poder frenar el helicóptero cuando esté a punto de llegar al suelo. Y aquí tendría que tener pues unos más 8 grados, y aquí pues el intermedio, unos 0 grados, más o menos. Este sería el modo de ajuste de los ángulos de pala en el modo 3, que cambiaremos aquí. Y simplemente cuando le demos a esta palanca, entramos en estos grados de pala, y entonces bajaríamos la palanca hacia abajo, el helicóptero bajaría en autorrotación, y estando ya cerca del suelo, iríamos controlando el ángulo de la pala para frenar la caída del helicóptero. Esto lo tenemos que hacer ya con práctica en el campo. Bueno, pues a estas curvas de paso del modo 1, del modo 2 y del modo 3 corresponden otras tantas curvas de gas para que equivalgan a los controles de los ángulos de pala de estos modos de vuelo. Entonces yo lo único que tengo que hacer es, con esta palanca de aquí, borrar el ángulo de la pala, es decir, el canal de la pala, irme al TH y buscar las curvas del TH. ¿En qué modos? Mediante la tecla F-mode, en el modo 1, en el modo 2 y en el modo 3. Vamos a empezar por el modo 2, que es el de vuelo 3D. En el vuelo 3D, y si no, mira, voy a aprovechar, bueno, no, tengo que cambiar los ángulos. En el vuelo 2, que es el 3D, aquí teníamos 9 grados positivos, aquí 0 grados, menos 9 grados y medio, aquí menos 6 y aquí más 6 grados. Luego, estos son los ángulos de las palas. ¿Cómo ha de ser la curva de gas?
como yo tengo que tener un vuelo invertido totalmente, cuando la palanca del gas está abajo del todo, el helicóptero está en invertido, yo tengo que conseguir que el helicóptero suba hacia arriba, es decir, las curvas de gas de estos puntos han de ser, aquí tengo que tener el 100% de gas lo mismo que aquí. Tengo que tener el 100% para que cuando la palanca la tenga abajo del todo, tenga gas a tope y 9 grados negativos, pero estar el helicóptero al revés, estos 9 grados y medio negativos son 9 grados y medio positivos. Luego el helicóptero subirá en invertido. Y aquí yo tengo que tener 100% de gas, 100% de gas, y aquí en el centro aproximadamente un 50% de gas. Luego aquí tendría un 75% de gas y aquí un 75% de gas. Esto sería dentro del canal de la curva de gas, en el modo 2, corresponde a 3D, estos porcentajes en las curvas, que también será punto high, punto 2 y punto low, de la curva de gas, en el modo 2. Y lo voy cambiando con el modo 2. Luego, en el modo 1, que corresponde al vuelo acrobático, yo tengo que tener, recordad que tenemos estos ángulos. Todo esto hay que medirlo con el medidor de ángulos y las posiciones de la palanca en su sitio para que nos dé los ángulos del modo 1. Aquí yo tengo que tener, teníamos estos grados, aquí tenía menos 6 grados y aquí menos 3 grados. Bueno, por los porcentajes de el gas, aproximadamente aquí no tengo que tener el 100% ni el 75%, pero sí que aproximadamente aquí tengo que tener algo parecido a esto, que es el 75%, y aquí tengo que tener pues un 85%. Es decir, como tengo menos grados negativos, pues yo sí que ajusto las curvas de gas, del gas, en el modo 1 en esta posición. Y así, cuando yo hago un tonel, yo bajo la palanca abajo, el helicóptero mientras pasa por la fase de invertido, con la palanca baja yo tengo 6 grados negativos, pero tengo un 75% de gas, es decir, el motor no se para, no baja de revoluciones estando la palanca abajo. ¿Por qué? Porque le he dado un 75% de porcentaje. Esto evidentemente se tiene que ajustar en el campo y a veces estamos horas o bastantes días para ajustar perfectamente tanto la curva de gas como la curva de paso en el modo 1 y en el modo 2. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir mayor número de revoluciones que en el vuelo normal, es decir, pasar de 1500. En el modo 1 tenemos que conseguir que durante toda la trayectoria de vuelo el helicóptero esté en 1600, 1700 revoluciones, y en el modo 2 o vuelo 3D tenemos que conseguir que esté alrededor de 1800, 1900, quizá 2000 revoluciones. Y ya por último nos quedaría el ajuste en el modo 3, que corresponde al vuelo de autorrotación. Y en el vuelo de autorrotación ya hemos visto los ángulos que teníamos que tener. Los ángulos del paso de la pala eran aquí más 12, mucho, aquí más 6, menos 4, 0 y aquí unos más 8. Y nos vamos a la curva de gas. ¿Y qué pasa? Y todos los puntos del gas, todos los hemos de poner al 0%, al 2%, al 5%, es decir, al 0% en principio, todos. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a tener este control, al darle esta palanca hacia abajo, solamente voy a tener control sobre el paso de las palas, pero en cualquier posición de la palanca el gas va a estar a ralentí, de forma que yo puedo practicar el vuelo en autorrotación estando el motor a ralentí. Y ya que estamos en el modo TH, también la emisora Sanwa RD8000 tiene aquí un botón a la derecha que pone Throttle Cut, que es parada de motor. Luego entonces yo ahora sí que
estando aquí, en cualquier modo, yo voy dándole a la tecla de abajo y pone throttle cut y aparece un porcentaje que yo tendré que ir ajustando y comprobando en el campo, de forma que yo, al apretar esta tecla, según el porcentaje que ponga, en negativo o en positivo, consiga, mejor dicho en negativo, consiga que el motor, la palanquita del carburador, actúe un momento. Si yo pongo negativo, consigo que actúe y paro el motor simplemente por la pulsación de esta tecla. Eso también lo tendré que comprobar en el campo y darle el porcentaje adecuado para que pase de ralentí a parada de motor. Y ya con esto, pues yo creo que en líneas generales está explicado el helicóptero. Es muy importante también otro tema. Me está indicando que la batería, como la tengo todo el rato conectada, me está diciendo que la batería se está agotando. Luego no tengo más remedio que, si me pita, aterrizar el helicóptero, porque si me quedo sin señal, el helicóptero se nos va a caer. Yo ahora apago la emisora y solamente faltaría explicar una cosa que creo que es importante también para todos, que es el modo exponencial. Igual que aquí podemos variar la posición de cada canal, veremos que en cada canal aparece, por ejemplo, aparece, por ejemplo, en el canal X. Si vamos dando aquí, según los canales, veremos que aparece la palabra X de exponencial. Y la X de exponencial también tiene un porcentaje. Aquí aparece Fmode, si estamos en el normal, si estamos en el 1, en el 2 o en el 3. Pero vamos a suponer que estamos en el normal. Y el expo, según qué canal, los canales que tenemos que ajustar con ajuste exponencial son el elevator, el alabeo y el rudder. De forma que cuando nosotros pongamos aquí un porcentaje, un 20%, un 30%, no más, la forma exponencial hace que el helicóptero sea muy suave en la posición central del movimiento de las palancas de la emisora, y que si necesitamos un control total le damos palancazo en un sentido hacia el extremo y entonces tenemos todo el recorrido del servo. Es importante, por lo tanto, que también la función exponencial la activemos en el canal elevator, alerón y en el de la cola. En el de la cola, porque así tendremos controles suaves en el centro de la palanca y controles más fuertes en el extremo. Esto se explica de la siguiente manera. Si aquí tenemos los ejes de coordenadas, la función exponencial es esto. Y aquí así, y aquí así. Si yo aquí tengo representados en la palanca, y aquí el recorrido del servo, yo tengo la palanca al centro, y entonces de la palanca al centro, si yo activo la función exponencial, y imaginemos que la palanca la tengo aquí. Si no fuera exponencial, yo tengo esto de aquí. Es decir, aquí, si no tengo la función exponencial, el servo recorre todo este recorrido. Con la función exponencial recorro esto de aquí solo. Es decir, con el mismo movimiento de palanca, el servo se mueve menos con la función exponencial. Pero al final del recorrido de la palanca, tanto si es exponencial como es normal, yo tengo todo el mismo recorrido. Y esto es importante para el control del helicóptero, de forma
que en el canal elevator alerón tengamos función exponencial y el rudder también función exponencial. Aproximadamente tenemos que ajustarlo en un, a ver qué porcentaje, vamos a poner el 20%, conecto esto de aquí, ponemos esto de aquí, sí, y con el 20% o bien en negativo, no, ha de ser positivo. Ponemos valores positivos tanto en el canal elevator alerón y el rudder, aproximadamente un 20 y un 30%. Tanto, luego también esto será independiente del modo de vuelo que tengamos. Podemos tener el modo normal, ajustar una función exponencial según qué modo de vuelo tengamos. Luego, en cada modo de vuelo podemos programar las distintas funciones que tiene la emisora. Como veis, es una emisora sencilla de programar, muy práctica, y os diría que por el precio, un precio que no es de las más caras del mercado, podemos tener completamente controlado el helicóptero en todas las modalidades de vuelo. Y ya solamente deciros que, bueno, pues aquí tenemos los trims que son los centradores de cada uno de los movimientos del helicóptero, y según en la modalidad de vuelo que estemos, nosotros podemos actuar sobre los trims, y esos trims permanecen memorizados en cada una de las modalidades de vuelo que nosotros hayamos programado. Y de momento yo daría por concluido este curso dedicado a la emisora RD8000 de Sanwa. Que disfrutéis del vuelo de los helicópteros. Muchas gracias y hasta pronto. Vamos a ver unas demostraciones de los 4 tipos de vuelo que hemos explicado en este curso. En primer lugar, comenzaremos por un tipo de vuelo normal, que además de servirnos para el arranque del helicóptero y para el entrenamiento de los pilotos más noveles, es el más adecuado para el vuelo de maquetas, ya que en estas se requiere un tipo de vuelo más real, y ello solo se consigue con un bajo número de revoluciones del rotor principal, que normalmente suelen oscilar entre las 1200 y 1400 revoluciones por minuto, como es el caso de este magnífico modelo Hughes 500. Gracias. Hay un poquito de funcionario que se vaya consumiendo tiempo.
Para pasar a un tipo de vuelo ILEAP 1, solo tenemos que posicionar el interruptor derecho de la emisora en su posición media. Para ver un ejemplo de uso del modo del tipo de vuelo ILEAP 1, vamos a ver el entrenamiento de una tabla PHY F3C en su fase de traslación, que es donde se realizan las figuras acrobáticas, y aquí es donde ya se requiere disponer de 1600 a 1800 revoluciones por minuto, para poder así, en primer lugar, hacer que la velocidad del helicóptero en sus traslaciones sea lo más alta posible y nos permita poder ejecutar todo tipo de maniobras acrobáticas, cosa que nos sería mucho más difícil con las revoluciones de la maqueta anterior en su modo de vuelo normal. Ese es el que hace 45 y 45, Sí, ¿no? exacto. Se llama tonel Cobra. El Cobra. Ahora 540, la pirueta 540 con medio tonel en la bajada. Ahora el 8 cubano. Que es un 8 vertical con toneles en el centro. Ahora la caída en pérdida esta, con recuperación. Y ahora la autorrotación, 180 grados. Para el tipo de vuelo de autorrotación, solo tenemos que accionar el interruptor izquierdo de la emisora. Muy bien. Muy bien, hombre. Vamos a hablar. Fíjate que haces. Y por último, para el tipo de vuelo 2 o ILEAP 2, conocido también por el tipo de vuelo 3D, accionaremos primero el interruptor derecho de la emisora al centro, para pasar un momento por la fase ILEAP 1, e inmediatamente accionaremos el interruptor derecho de la emisora al fondo del todo, con lo que pasaremos al tipo de vuelo ILEAP 2, para poder ejecutar así las maniobras 3D, ya que para este tipo de vuelo es cuando necesitaremos disponer del máximo número de revoluciones posibles y que suelen estar entre las 1800 y 2000 revoluciones por minuto. Con ellos. Como los vídeos.
Sí, sí. Qué machote eres. También desde el tipo de vuelo 3D podemos pasar directamente al tipo de vuelo en autorrotación simplemente accionando el interruptor izquierdo de la emisora.